¿no? Muy pura, como un expreso, ¿no? Y te lo ponen en unos recipientes como los que ponen el vinagre, ¿no? Y cuando tú pides un café, lo que te ponen es ese recipiente de vidrio con esa esencia de café y te ponen agua caliente. Entonces uno diluye esa esencia en esa agua caliente y eso es lo que le brindan a uno de café, ¿no? Creo que aquí en México en algún momento lo vi. Ese tipo de prácticas que son muy comunes para el sur son esas cosas, ¿no? Porque usted sabe el tiempo que eso conlleva estar allí, ¿no? 1 o 2 días. Se llama greca en México. Okay. Entonces sí, no estaba equivocado, que también se practica. No, a mí en lo particular no me gusta. Sí, es una infusión, una sobreextracción, ¿no? Y la verdad es que sabe horrible, perdón, pero la verdad. Los cambios físicos son claramente reconocibles y fáciles de medir en cuanto al color, tamaño, forma y peso. Los cambios químicos son más fáciles de monitorear, pero pueden ser separables y analizables y luego controlables vía observación y experiencia. Miren, yo hago en mi café unas pruebas muy prácticas. Hago para saber qué tengo, luego de que cato mi café, trato de determinar sus características de sabor y entonces hago un análisis de suelo, hago un análisis foliar y le hago un análisis químico al grano. ¿Y por qué hago esos 3 análisis? ¿No? Porque, por ejemplo, si nosotros le ponemos al café, le encontramos mucha dulzura, ¿no? Esa dulzura porque viene, ¿no? Esa dulzura normalmente viene, ¿no? Porque el nitrógeno y el potasio afectan esas características en la taza. Y si yo entonces busco en la correlación de la cantidad de potasio, sobre todo que tiene la planta en el suelo, la cantidad de potasio que tiene la parte foliar de la planta, y veo la parte de potasio en el componente químico del grano, si es muy bajo, entonces algo está fallando en mi trabajo en campo. Entonces ya yo puedo recomendarle a mi técnico, mira, hay que incrementar la cantidad de potasio porque el café no me está sabiendo lo suficientemente dulce, ¿no? Entonces hay que meterle más potasio y en la composición de mi fertilizante lo que hago es meterle más potasio y fundido con más potasio, ¿no? Entonces es un poco oneroso, lógicamente no todo el mundo lo hace, ¿no? Pero en el caso, porque soy investigador, sí lo hago porque yo quiero tratar de determinar y de entender qué yo tengo en mi taza, ¿no? Y para yo poder determinar que yo tengo una taza, entonces yo hago una correlación y sobreexpongo un análisis sobre otro análisis sobre otro análisis. Entonces el resultado debe ser que la tierra esté bien nutrida, lo que el suelo no tenga se lo tengo yo que aportar, que por ende esa nutrición de suelo lo tenga la planta y al final que esa nutrición de suelo y planta se transmita al grano y como correlación el sabor que me da en la taza. Así de sencillo. ¿Sí? Emiliano Pérez, ¿qué compuestos solicitan para determinar, qué compuestos químicos solicitan en sus análisis en grano y si es en verde o tostado? Disculpen, documental que estuve. Miren, la dulzura, por ejemplo, ¿no? La del potasio, ¿sí? Yo utilizo normalmente para atomizar mi café unos foliares que se utilizan en cucurbitáceas,
para elevar los grados Brix en la taza. Sí, ese es un secreto que no se lo digan a nadie, ¿no? Porque esos son mis secretos. Pero eso es lo que normalmente hago, ¿no? Fuera de lo que normalmente hago, ¿no? Por ejemplo, yo fertilizo 4 veces mi plantación, ¿no? Y atomizo dependiendo de la necesidad que la misma planta tenga, y procuro que sea entre 5 y 7 veces. Mi costo de producción es sumamente elevado, pero vendo lo suficientemente bien que me permita a mí tener una tasa de retorno que me permita que esto sea un negocio. Entonces, para mí eso no es mayor inconveniente. Y me permito entonces tener este tipo de pruebas que, aunque son un poquito onerosas, ¿no?, le permiten a mi papá, que en este caso es mi técnico, ¿no?, determinar qué es lo que yo necesito en la plantación para poder determinar las características de sabor que yo quiero tener en mi taza. ¿Sí? Entonces, si me pongo a hablarle ahorita un poquito de los componentes químicos como tal, a lo mejor le voy a mentir, porque no es un tema que yo en particular maneje de la manera más adecuada, porque de química, si acaso sé que el componente del agua es H2O, si acaso, no lo sé, no, y si me equivoqué, perdón, pero no lo sé, la verdad, pero mi padre sí es experto. Le toco el tema porque es lo que normalmente nosotros hacemos. O sea, yo pido el estudio, me hacen el estudio, mi padre es quien me lo traduce, quien me lo indica. Yo a él no sabe catar, ¿no? Pero yo sí sé, yo le digo, mira, esto tiene estas características y siento que esto le puede faltar esto. Y entonces él me ubica dentro de esa lectura de los componentes, tanto del suelo como de la planta y la estructura química del grano, y me dice, mira, es que si a lo mejor nosotros hacemos esto, podemos cambiar en esto. Y normalmente tiene lógica, ¿sí? Y nos está dando resultados, ¿no? Yo lo que en todo caso les recomiendo, no sé si aquí quien maneja esto, es un espectrofotómetro molecular, un NIRS, ¿no? Yo no sé aquí si tienen a la disposición a través del Ministerio de Agricultura o algún NIRS, pero si lo tienen, entonces les recomiendo que investiguen y puedan hacer este tipo de pruebas, ¿no?, que les permitan a ustedes desarrollar ese tipo de pruebas, porque les va a permitir entonces conocer un poquito mejor las tendencias que tienen en sus fincas, ¿no? Y podrán profundizar entonces en el desarrollo de lo que ustedes quieran implementar en los conceptos de calidad de grano. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita? Sí. Buenas tardes. ¿Su finca es con proceso orgánico o químico o combina las dos? No estoy certificado, combino ambos, ¿no? Pero más que nada tengo tendencias químicas, ¿no? Hago compost, pero es más química, le soy bien honesto, ¿no? Mantener una certificación orgánica, para mí, en mi caso particular, no tiene sentido, porque no me permite una diferencia de precio más allá de lo que ya en este momento tengo. Entonces, económicamente para mí no tiene sentido, por eso no lo hago. Los cambios en el tostado ácido carboxílico se incrementan hasta el tostado medio y decrecen a medida que se avanza a tostados más oscuros, siempre y cuando ninguno domine sobre los otros. La acidez en la taza será más placentera. Los ácidos clorogénicos son altos y astringentes y decrecerán continuamente, llegando hasta un 90% en el tostado oscuro. Los niveles de sucrosa comienzan a disminuir temprano y se habrán terminado en tostados oscuros. Los polisacáridos son resistentes al calor y se alterarán muy poco. Los aceites del café permanecerán principalmente sin cambios y son una influencia grande en lo que percibimos como cuerpo. En el café, a niveles de 1 a 8, de un 8 a un 15% de granos tostados.
Los aceites aromáticos volátiles conforman solo 1.1% del peso del grano, pero cuentan con más de 800 componentes diferentes, cada uno alcanzando su pico en diferentes niveles. Miren, yo soy un convencido que cuando yo estoy tostando, yo debo llegar, dependiendo de para qué quiero el tueste, solamente hasta antes de que inicie el segundo crack, ¿no? Porque si por ejemplo estoy preparando un café para una máquina de expreso y se me va por arriba del segundo crack, inmediatamente empiezan a salir los aceites, ¿no? Al salir los aceites, lógicamente que la estructura del sabor de la bebida inmediatamente cambia, y no solamente afecto la bebida, sino que empiezo a afectar el molino, la máquina, y hay otra serie de componentes que se van alterando y se van afectando propiamente por un mal tueste. Que hay tuestes franceses, italianos y ese tipo de tuestes con nombres muy comerciales. Pues bueno, eso es simplemente una metodología y una estrategia de ventas que normalmente nos han impuesto y que cada quien pues lo asume y lo entiende como mejor lo quiere entender, ¿no? Yo aquí he traído más adelante una diapositiva en donde están todos esos nombrecitos, simplemente para que tengamos un conocimiento general de cómo se conocen los tipos de tuestes de manera muy comercial, pero eso para mí simplemente es una forma muy comercial de vender los grados de tueste que no tienen absolutamente nada. La transformación de azúcares. Esta transformación de azúcares tiene un nombre que es la reacción de Maillard, ¿no? Y la reacción de Maillard pues no es más que la que se lleva a cabo cuando los azúcares simples en el café comienzan a transformarse en sustancias de color marrón. Los hidratos de carbono con moléculas de azúcar se degradan para formar diferentes tipos de compuestos, y ese es el proceso precisamente de caramelización que se da, ¿no? Y ese proceso de caramelización, ¿no?, va a ser un factor determinante en las características de sabor de nuestro tueste, ¿no? Entre más alargado sea el proceso de caramelización, más dulzura vamos a tener en la taza, y normalmente este proceso de caramelización se da rondando los 5 minutos de tueste, ¿no? Y se da por 2 minutos y medio y hasta por 3 minutos. Entonces, esa reacción de Maillard no es más que el proceso de caramelización en el tueste. La descomposición de los ácidos, reducción de los ácidos clorogénicos, desarrollo del gas dióxido de carbono. Y aquí vemos una gráfica de la amargura y la acidez en el tono más claro, medio oscuro y del más bajo al más alto. Entonces así podremos observar más o menos, ¿no?, cómo se identifican la amargura y la acidez gráficamente. Y acá cada una de las fases de tostado, desde que inicia el proceso de caramelización